queremos continuar nuestra serie de Romanos capítulo 12. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Pero antes que eso, este próximo miércoles y el siguiente, las próximas 2 semanas, no vamos a tener cédulas como tal. Vamos a tener reunión completa de la iglesia a través de la plataforma de Zoom. Así que esperamos que todos ustedes puedan estar con nosotros y puedan llegar a la casa del Señor y puedan compartir con nosotros esta semana. Así que en agosto 5, miércoles, y agosto 12, miércoles, vamos a estar en la casa del Señor a través de la plataforma de Zoom, y vamos a reunirnos y vamos a tener un estudio bíblico, ¿verdad? Con pastores y líderes de la iglesia. Vamos a estar hablando algunas cosas de cómo nos vamos a estar organizando los grupos pequeños en este semestre que comienza. Seguimos orando por el gobierno para que Dios le dé sabiduría para las escuelas y el comienzo de clases, y que Dios le siga dando ¿verdad? La fuerza a cada uno de ustedes para que puedan seguir adelante. Amén. Así que creemos que Dios está en medio de nosotros y que Dios está aquí. Amén. Si usted me escucha, alce su mano y diga: Dios me habla a través de su palabra. Vamos a continuar con esta serie de Romanos 12, 17 al 21. Amén. Si lo tiene, toque la bocina. Gloria a Dios. Aleluya. Y también siempre digo: Dios me habla porque es en su palabra que Dios nos habla. Y puede sintonizarnos a través de Facebook también. Y le bendecimos a todos los hermanos que están a través de las redes sociales, que se conectan en este momento para escuchar la palabra del Señor. Oramos por ustedes para que Dios les ministre y Dios les hable a su corazón, y Dios les hable a toda la iglesia y a todo el que nos visita y a todo el que está con nosotros en esta mañana. Dice la palabra del Señor, Romanos 12, 17 al 21. Dice, escucha bien, esto es importante: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con algunos. No dice con algunos, dice estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora está citando un verso de un profeta del Antiguo Testamento que le enseñaba al pueblo de Israel que Él es el que puede ejecutar la venganza de manera correcta, no nosotros. Así que, versículo 20: si tu enemigo tuviere hambre, escucha bien, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tú vas a hacer? Dale de comer. Y si tuviere sed, ¿qué vas a hacer? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tienes al lado tuyo a alguien, dile: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Quiero leer ese versículo 20 en otra versión que dice: por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, y si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Quizás esa frase nos ayude a entender cuando la palabra de Dios dice: ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. Lo que va a ocurrir es que en su mente y en su corazón, él se va a avergonzar de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Quiero decirte algo de esta mañana, hermano. En esta serie de Romanos, Dios nos ha enseñado desde el versículo 1 a adorarle a Él y arreglar nuestra relación con Dios, presentar nuestra ofrenda a Dios con sacrificio vivo, santo y agradable, como dice la palabra. Nos ha enseñado
a arreglar nuestro concepto, tener una buena relación con nosotros mismos y a pensar de nosotros con cordura. Nos ha enseñado a hablar y pensar de una manera correcta y saludable con nuestros hermanos de la fe y entender que cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Por eso nos reunimos y por eso hacemos el esfuerzo de estar aquí presente, porque esta es nuestra familia, nuestra familia de Dios. Lo hacemos en todo tiempo, en todo tipo de circunstancia, aunque estemos tristes o alegres. Nuestra familia es importante, y Romanos 12 también toca la importancia de relacionarnos bien con nuestra familia de la fe. Pero ahora está hablando de cómo nos relacionamos también con los demás, incluyendo con nuestros enemigos. Hay muchas cosas que a la gente le gustaría quitarle a la Biblia. Y una de los versos más controversiales para muchas personas, especialmente para aquel que está ofendido, es lo que la Biblia dice acerca de cómo debemos de tratar a nuestros enemigos. Yo le puse por título este mensaje: la ira de Dios versus la ira de los hombres. Hoy vamos a aprender cómo lidiar con personas malvadas, cómo lidiar con personas malas, cómo lidiar con otros cuando nuestro corazón está ofendido. La Biblia tiene algo importante que decir para nosotros. El cristiano debe tomar decisiones cada día que agraden a Dios. Y una de esas decisiones es prepararse de antemano para no reaccionar ante las ofensas cuando él recibe la maldad del mundo o la maldad de otra persona. Los cristianos en Roma, cuando Pablo escribe este texto, recibían persecución y recibían maldad de parte de otros ciudadanos. Los cristianos en Roma era posible que perdieran sus propiedades y sus casas en el primer siglo simplemente por el hecho de ser cristianos. Los cristianos en Roma eran burlados y perseguidos, al igual que en la iglesia de primeras décadas, después que Jesús resucitó y se creó por el poder de Dios la iglesia del Señor. Así que los cristianos en Roma nos pueden enseñar a nosotros cómo perseverar en medio de la crisis. Y Pablo nos enseña también a nosotros en esta mañana, dirigido por el Espíritu Santo, cómo nosotros podemos perseverar cuando recibimos y cuando somos el objeto de persecución, cuando somos el objeto de maldad, de ofensas de otras personas. Hermano, en este texto hay muchos consejos, porque en la vida se nos van a presentar oportunidades. Según este texto bíblico, se nos van a presentar oportunidades para pagar mal por mal. Se nos van a presentar oportunidades para escoger entre mantener la paz o mantener el conflicto. Se nos van a presentar oportunidades para buscar la venganza. La Biblia no esconde eso. La Biblia nos está advirtiendo que se nos van a presentar oportunidades para dejar nosotros actuar a Dios con la ira de Dios, con su justicia, o asumir nosotros en nuestras manos emocionalmente y con el orgullo y con el revolú de sentimientos que a veces sentimos en nuestras manos la venganza. Se nos van a presentar oportunidades para interaccionar con nuestros enemigos. No sé si le ha pasado a ustedes que a veces cuando usted no quiere ver a una persona, usted se la va a encontrar tarde o temprano. A las personas que muchas veces uno le huye, tarde o temprano Dios te las pone en el camino, en una tienda, en una reunión, te las encuentras en una luz, te las encuentras en diferentes situaciones de la vida, hermano. Dios te las va a poner en el camino aunque tú no quieras. Y Dios te dice, prepárate porque tarde o temprano te vas a encontrar con tu enemigo, que en este contexto puede ser alguien contrario a la fe, alguien que te ha perseguido, alguien que te ha hecho daño, pero tú como creyente vas a tener una interacción tarde o temprano con personas que no te han hecho bien. Y también es importante este texto porque se reconoce que hay una lucha interna entre el bien y el mal dentro de nosotros.
Por lo tanto, es bien importante diferenciar entre lo que es la ira de Dios versus la ira mía, versus el enojo mío descontrolado. La ira de Dios no es un revolú de pasiones desordenadas como la de los hombres. La ira de Dios es ese repudio de Dios por todo lo que es malo, por todo lo que no es recto. Hay gente que piensa que cuando uno hace algo que no es agradable a Dios, Dios está aplaudiendo. No, Dios no está aplaudiendo, Dios está triste. Dios, en cierta manera, si lo podemos descubrir con palabras humanas, Dios se separa de esas personas que cometen homicidio, que cometen pecado, que cometen dolor. Y cuando digo que se separa, me refiero a que Él no es cómplice de esas acciones. Dios no es cómplice de esas acciones. Dios repudia la maldad. La Biblia dice en Proverbios 6 que Dios aborrece todo aquel que hace contienda entre hermanos y que derrama sangre inocente. Que Dios aborrece todo aquel que procura distanciar, el que ama al dinero. La Biblia nos enseña que la raíz al dinero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que Dios nos enseña cosas que no reflejan quién Él es en su palabra. Y Dios no quiere que nosotros nos liguemos en eso. Entonces nosotros tenemos una decisión que tomar cada día. La ira de Dios es su oposición a que el pecado permanezca sin consecuencias. Entonces nosotros muchas veces vamos a ser tentados a tomar la venganza en nuestras manos, pero tenemos un problema. Que la Biblia nos enseña que debemos dejar lugar o espacio para que sea Dios quien ejecute la venganza y sea Dios quien les dé las consecuencias a las personas que se han portado de una manera incorrecta, persiguiendo la fe, que se han portado de una manera incorrecta, obrando en maldad, que se han portado de manera incorrecta, quizás hablando de ti, quizás creando conflictos, quizás creando problemas entre hermanos, que se han portado de una manera incorrecta, condenando, que se han portado de una manera incorrecta. Todas esas cosas, la Biblia nos enseña en este texto que dejemos que sea Dios el que ejecute las consecuencias de la conducta y no nosotros. De eso se trata la ira de Dios. Y te voy a dar varias razones por las cuales nosotros debemos dejar ese espacio para que sea Dios el que obre y no nosotros. Primero, Dios es el autor de lo que es bueno y lo que es malo. Dios sabe. Dios puso una ley moral escrita en tu corazón. La gente piensa, eso es sentido común, se sabe que mentir es malo, pero no, Dios puso eso en nuestros corazones. Dios puso una conciencia. Romanos trata de eso. Lo vimos cuando estudiamos Romanos capítulo 1, capítulo 2, que Dios puso una ley, una conciencia espiritual en nuestros corazones. Y Dios es el que tiene el conocimiento perfecto. Y Dios ha establecido en su palabra, sus mandamientos para que nosotros los obedezcamos. Por eso Dios, más que nadie, más que tú y más que yo, Dios sabe las consecuencias de las malas acciones. Más que yo. Nadie ve desde afuera el daño completo o el daño hecho por una mala acción. Si tú ejecutas venganza en tus manos y no le das espacio al lugar de Dios, tú no lo vas a hacer de manera correcta. Las personas, muchas de ellas han guardado dolor en su corazón, muchas personas que han ofendido, muchas personas que han sido lastimadas y heridas, guardan dolor en su corazón y quizás nadie se entera, pero Dios sabe las consecuencias de la maldad de las personas. Dios sabe cuando personas se han quedado calladas con ofensas y dolor en el corazón por toda su vida y nunca dijeron nada y nunca tomaron venganza, pero Dios conoce las consecuencias de nuestras decisiones. Las personas afectadas son como una cadena de causa y efecto. Dios ve eso. Dios ve eso. En estos días vimos la noticia de los jovencitos y algunos adultos también, muchos adultos también, porque yo no sé por qué culpan solamente a los jovencitos que robaron del programa de asistencia de la pandemia del Departamento del Trabajo, el desempleo. Todo el mundo está escandalizado. Todo eso tiene consecuencias en nuestra conducta. Pero hay personas, todas esas consecuencias crean otro efecto en la gente.
en la sociedad, cuando la persona actúa en maldad, cuando la persona roba, cuando la persona miente, cuando la persona hiere a otra, cuando la persona actúa en orgullo, todo eso Dios lo ve y Él sabe las consecuencias de todo. Dios sabe las consecuencias de nuestras acciones. En estos días veía un meme, tú sabes, una imagen de esa que ponen por las redes sociales que decía: Señor, ¿por qué nos dejaste sin la cura de esta pandemia? Y en esa imagen decía: te los envié hace tiempo, pero tú los has abortado. Te envié a aquellos que te iban a curar, a crear la vida, pero tú los has abortado. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos las consecuencias finales de nuestras decisiones, pero Dios sí las sabe, Dios sí las ve. Y nosotros tenemos que dejar espacio al Señor, que Él haga su voluntad. Dios sabe lo que está bien, Dios sabe lo que está mal, y Él nos lo revela a nosotros. Y el verdadero creyente lo conoce en su corazón y sabe que Dios basó sus mandamientos y su ley en cosas que lo reflejen a Él. Entonces Dios quiere que nuestra conducta en la tierra siempre le refleje a Él. Dios es el autor de esa ley, así que debemos dejar que Él haga su voluntad y su propósito, y que sea Él quien ejecute las consecuencias de la conducta malvada. Número 2, la otra razón por la que debemos dejar espacio, para que Dios sea el que ejecuta las consecuencias de las malas decisiones y de la maldad, es porque Él es el que tiene la autoridad para hacer valer la ley. Él es soberano. Él es soberano. Y Él tiene la autoridad. Me acuerdo que una vez mi papá tuvo una diferencia con un banco y estaba hablando con una persona porque él estaba reclamando unos seguros, unos asuntos del seguro compulsorio en un accidente, y él decía: yo tengo el derecho, y otra persona decía que no, y papi decía: quiero hablar con un gerente, y después quiero hablar, muéstrame dónde está la política, sigue buscando más arriba dónde está la autoridad de la persona que tiene la capacidad de responderme esta injusticia. Y así mismo es en la presencia de Dios. Él es el que tiene la máxima autoridad para aplicar la justicia. Él no solamente tiene la máxima autoridad porque Él es el que creó el universo. Este universo es de Él, no es mío. Las personas Él las creó, no yo. Así que Él es el que tiene el derecho de quitar o remover o de aplicar las consecuencias, hermano. ¿Ya me entienden? Pero no simplemente eso, Él tiene la autoridad moral también y de carácter. O sea que Dios no se va a equivocar porque Él es perfecto. Su historial a través del trato de Dios con la humanidad, Él siempre ha ejecutado las consecuencias justas, de manera justa. Tanto es así que David en un momento dado se vio en un entredicho, en un predicamento en su vida, donde Dios le dio a escoger: dime si tú quieres que yo te castigue o te dejo en manos de los hombres. Y David le dijo: no, por favor, no me dejes en manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia, mejor castígame tú. En esa manera Dios sabe cómo ejecutar y aplicar la justicia de manera perfecta, no nosotros. Él tiene la autoridad, y cada vez que alguien quebranta la ley, está expuesto a las consecuencias que conlleva. Desobedecer a Dios cuando yo ofendo, desobedecer a Dios cuando yo hiero a alguien, desobedecer a Dios cuando yo busco el mal de otra persona, cuando alguien me paga mal, tiene una consecuencia espiritual que Dios solamente es el que sabe cómo aplicarla a nuestras vidas de manera correcta. Cuando yo tomo la venganza en mis manos, cuando yo tomo aplicar la justicia en mis manos, tengo la gran probabilidad de hacerlo de manera incorrecta. Mano, estamos hablando palabra de Dios. Y eso, por eso la Biblia nos enseña: no pagues mal por mal. La ley de Dios tiene autoridad. Amén. La ley de Dios tiene autoridad porque Dios es el que la hace valer cada día. Amén. Y entonces Dios
aquel que ha quebrantado la ley de Dios va a tener unas consecuencias en su vida, y ya tiene unas consecuencias en su vida. Amén. Así que debemos dejar espacio a que sea Dios quien aplique su vida o las consecuencias de nuestras decisiones, porque Él es justo. Y la justicia es la aplicación objetiva de la ley. Por ahí se dice y se enseña, vemos el símbolo de la justicia, una persona con una banda en los ojos y con una balanza. Se supone que la justicia no puede haber para que no tenga preferencias si se aplica de manera correcta, pero Dios sabe lo que hay en el corazón, y solo Dios tiene la capacidad de aplicar la justicia a su ley de manera objetiva. Dios no tiene favoritos, nosotros sí. No es lo mismo cuando unas personas ofenden a otras personas que no tienen nada que ver contigo. Tú no te indignas muchas veces, tú sigues de largo. Tú dices, esto no es conmigo, pero que no te ofendan tu hijo, o que no ofendan a alguien de tu familia, ahí se te levanta la ira, se te levanta el enojo, ahí sí que vas a tomar acciones, ahí sí que vamos a protestar. Ahí sí que buscamos maneras y maquinamos de cómo vengarnos. Porque nosotros no somos equitativos cuando aplicamos la justicia, pero Dios sí lo es. Dios sí lo es, hermano. Entonces, Dios nos tiene favoritos. Nosotros somos emocionales. Nosotros nos dejamos llevar por las experiencias de la vida, pero Dios no lo es. Él aplica la ley de manera igual a todo el mundo. Por eso es que todo el mundo, si no está en Cristo, está separado de Dios. Todo aquel que vive en pecado está separado de Dios, porque la consecuencia de una vida que practica la desobediencia es que pierde la comunión y la relación con Dios. Hermano, vivir una vida sin Dios tiene consecuencias. Y por eso es que muchas veces cuando tú y yo tienes cosas en el corazón guardadas, cuando hay maldad en tu corazón, tú no puedes orar bien. Tú no puedes buscar a Dios bien, no puedes adorar a Dios bien, porque cuando nosotros tenemos pecado hay consecuencias, se afecta mi relación con Dios. Entonces, hermano, ya de antemano sabemos que Dios sí da y brinda consecuencias a la conducta de las personas, porque vemos aquí que todo aquel que quebranta la ley de Dios tiene consecuencias, y Dios ejecuta esas consecuencias quitándonos la comunión. Y cuando te quita la comunión con Dios, Él sabe que va a poner un deseo. Aquel que es creyente sabe que necesita buscar otra vez restaurar su relación con Dios y vivir para Él. ¿Usted entiende lo que estoy hablando, hermano? Y entonces Dios es justo. Ahora, el ser humano es emocional, nos enojamos. Yo no sé usted, quizás usted no se enoje, pero yo me enojo de vez en cuando. Quizás a usted no le dé ira, pero a mí me da ira de vez en cuando. Porque somos humanos. No todo el enojo o la ira es malo. Jesús en un momento dado se enojó cuando vio su casa, su templo, convertido en una cueva de ladrones, como dice la Escritura, y convertido en un centro de negocios en vez de una casa de oración. Jesús se enojó porque ese lugar no reflejaba quién Dios era. Y cada vez que vemos injusticia en nosotros, o injusticia en algún lugar, o que se aplica de la manera incorrecta la ley, no está mal que nos enojemos. Por eso es que nos tenemos que enojar cuando se roba en el gobierno, nos tenemos que enojar cuando se roba en las iglesias, nos tenemos que enojar cuando se da mal ejemplo en algún lugar. No nos podemos quedar callados, porque eso es un indicador de la justicia de Dios, de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que Dios puso una conciencia y una ley en nosotros. Pero tenemos que reconocer también que somos emocionales, y muchas veces el enojo y la ira nos controlan, y en vez de nosotros canalizarlo para un propósito bueno, muchas veces nosotros dejamos que nos controle. Y eso es lo que nos enseña Romanos 12: no pagues a nadie mal por mal. Entonces, Dios nos llama a dejarlo a Él aplicar la justicia y las consecuencias de las decisiones a los demás.
a todo aquel que nos trata mal, o a todo aquel que pueda hablar mal de la iglesia, o hablar mal de tu fe, o hablar mal de tu familia, el creyente sabe que le sirve a un Dios que es dueño de todo el universo. Y al que a él no se le va a pasar una de las características de Dios es que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve y Dios todo lo puede. Y tarde o temprano Dios va a ejecutar consecuencias temporeras o finales a la conducta de cada uno. No somos nosotros que debemos pagar mal por mal. Nosotros no lo vamos a hacer bien en muchas ocasiones. Entonces la ira de Dios, a diferencia de la ira del hombre, la ira de Dios no es una emoción descontrolada que Dios tiene. No, la ira de Dios es la manera en que Él aplica su justicia a los desobedientes a través del castigo y la disciplina. Ay, pastor, no hablé de eso, pero es que estamos estudiando Romanos y tenemos que tocar ese tema. Porque la gente quiere vivir en la vida sin consecuencias de sus decisiones. La gente quiere vivir en la vida sin consecuencias de su conducta. Y así mismo como cuando hay buenas decisiones, hay buenas consecuencias. Así mismo también cuando hay malas decisiones, hay malas consecuencias. Entonces la Biblia habla de 3 tipos de ira inclusive. Está la ira presente a causa de la desobediencia. Jesús dice en Juan 3, versículo 36, palabras de Jesús: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. O sea, ya hay una consecuencia por yo no creer en Jesús. Esa consecuencia es que soy ciego espiritualmente. Esa consecuencia es que no voy a ver a Dios en mi vida. Si yo no obedezco a Dios, si yo no vivo para Dios, ya el castigo o la consecuencia de mi desobediencia ya está sobre mí. Porque no voy a disfrutar una vida con Dios. Y cuando yo vivo para Dios, yo entiendo lo hermoso que es tener una relación con el Señor. Y yo voy a atesorar eso, pero el que no cree, el que no se arrepiente de sus pecados, el que vive para Él, ya experimenta una vida en soledad espiritual, sin la cobertura y la bendición de Dios. El creyente sabe que eso es una consecuencia grande que queremos evitar. Porque nosotros atesoramos y amamos una relación buena con Dios. Y queremos que todo aquel que venga a la casa del Señor se arrepienta de sus pecados y tenga comunión con Dios para orarle, para bendecirle, para vivir para Él. Porque no hay mayor gozo en la vida que tener una buena relación con Dios. También habla de una ira acumulada. Mira lo que dice Romanos 2:5. Pero por la obstinación, Romanos 2:5, por la obstinación y la dureza de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira. O sea que la suma de tus acciones, malas, o de aquel que actúa mal contra de ti, va acumulando un pago, un castigo de parte de Dios, que es el único justo y el único que lo puede aplicar con justicia. ¿Y por qué esto es bien importante? Porque nosotros tenemos que entender que cada una de nuestras acciones va y está escrita en la presencia de Dios. La Biblia dice inclusive que vamos a dar cuenta de toda la palabra que sale de nuestra boca, sea buena o sea mala. Porque Dios es un juez justo. La diferencia entre el creyente y el no creyente no es que el creyente es necesariamente más perfecto, más santo, que no peca. No, la diferencia es que el creyente reconoce que es un pecador y que cuando Dios nos juzgue y que cuando Dios pase revista sobre todas las acciones mías aquí en la tierra, incluyendo mi venganza, Dios va a decir si eres culpable o inocente, dependiendo de si Jesús está en tu corazón o no. Y cuando Jesús está en mi corazón, la Biblia dice que Él es como mi abogado, y que cuando yo me arrepiento, abogado tengo en la presencia de Dios, y que la paga del pecado, la consecuencia que era la muerte eterna, ya yo no la tengo, ahora tengo vida eterna, porque Cristo es aquel que me ha lavado y me ha limpiado en mi vida. La Biblia habla de ira presente. La consecuencia
de desobedecer a Dios. La Biblia habla de ira que se va acumulando, castigo que se va acumulando, que es la suma de nuestras acciones y la dureza de corazón para aquel que no se ha arrepentido de corazón y que sigue actuando en maldad, en maldad, en maldad. Pero también se habla de la ira venidera. Dice 1 Tesalonicenses 1:10 que la iglesia va a esperar en los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Ahora, ¿por qué yo te hablo de la ira y del castigo? Todo lo que yo estoy hablando de la ira y de las consecuencias de la maldad del ser humano, todo se puede evitar si Jesús está en gobierno de tu vida, si Jesús está en gobierno de tu corazón. Inclusive dice que de la ira venidera, la ira que vendrá cuando Dios juzgue a cada persona en su tribunal, si podemos decirlo así, esa ira que es similar a la que tiene un juez cuando está aplicando la ley y sentencia a alguien a una condena por sus acciones, pues esa misma ira, ese castigo que se va a ejecutar, la Biblia dice que el creyente puede librarse cuando Jesús está en su corazón de esos juicios de Dios. Lo que estoy diciendo con esto, lo que estoy enseñando en esta mañana es que le servimos a un Dios que sabe disciplinar y que sabe castigar y que lo hace con sabiduría y que lo hará en su momento correcto. Pero nosotros no podemos ejecutar esa acción nosotros porque la vamos a dañar. Lo vamos a dañar y la Biblia nos enseña a que no seamos nosotros el que pague el mal por el mal, el que asumamos la venganza de las acciones, sino que sea el Señor. Dejémosle eso al Señor. Entonces yo quiero darte tres consejos para tu crecimiento en esta mañana basado en este texto. ¿Cuántos quieren consejo? Gracias por tres que quieren consejo. ¿Los demás quieren consejo? ¿Cuántos quieren crecer? Basado en Romanos 12 17 al 21, quiero darte tres consejos para que te puedas relacionar cuando te estás lidiando con personas malvadas. Ya sabemos que actuar con mi ira para ejecutar venganza no es lo que Dios quiere. La Biblia nos enseña que debemos pagar bien por mal. Ahora, primer consejo, identifica el espíritu con el que te tratan. Y cuando lo identifiques, actúa con el espíritu opuesto. Escucha bien. Identifica el espíritu con el que te tratan. Y cuando lo identifiques, tú vas a dejar espacio para que sea Dios el que aplique las consecuencias. Pero el mandato de Dios para nosotros es que tú actúes con el espíritu opuesto. Mira lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban clavando en la cruz, cuando lo estaban torturando, cuando estaban burlándose de él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Identifica el espíritu. Identifica lo que está detrás. Si te están hablando mentira, tú siempre vas a hablar la verdad. Si te están hablando con odio, tú vas a hablar con amor. Si te están hablando con rencor, tú vas a hablar con paciencia. Si te están hablando con intolerancia, tú vas a hablar con aceptación. Si te están hablando de una manera en que tú te rechacen, tú vas a hablar para incluir. Porque nosotros tenemos que actuar con el espíritu opuesto. Identifica el espíritu con el que te están tratando y actúa con el espíritu opuesto. No pagues el mal con el mal, sino paga con el bien el mal. Aleluya. Actúa con el espíritu opuesto. ¿Ustedes sabían que ustedes tienen esa capacidad? ¿Usted sabe que el creyente puede actuar con el espíritu opuesto? El creyente tiene la capacidad de, fíjense, dada por Dios. Esto es lo tremendo. Cuando Dios vive en tu vida, cuando una persona te está haciendo la vida de codito, tú la puedes bendecir.
Ay, pastor, pero usted me está diciendo que yo tengo que aguantar. Yo lo que te estoy pidiendo es lo que la palabra enseña, que todos nos embarquemos en esta misión tremenda de reflejar a Jesús con nuestras acciones, de reflejar a Jesús con nuestro carácter, y que si alguien no me trata como se supone, yo no voy a ponerme al nivel de esa persona, sino que yo voy a dejar que sea Dios quien se encargue de esa persona, y al contrario, yo voy a actuar con un espíritu opuesto. ¿Usted está entendiendo, hermano? Usted va a actuar con un espíritu opuesto. Una vez yo estaba dándole consejería a una persona que recientemente tiene un conflicto tremendo. El cónyuge lo había abusado, le había hecho lo podemos llamar un maltrato emocional, un maltrato físico. Y una de las cosas que hicimos en una de las reuniones fue orar por él. Vamos a orar para que Dios lo bendiga. Vamos a orar para que Dios lo transforme. Vamos a orar para que Dios la cambie. Mira que está al lado tuyo, dile: estoy orando para que Dios te cambie. Estoy orando para que Dios te transforme. Qué bonito sería si creyéramos que cuando actuamos con el espíritu opuesto, Dios nos respalda. Muchos de los soldados romanos en el primer siglo que se convirtieron al evangelio, se convirtieron cuando muchos creyentes, cuando eran perseguidos y eran matados en los coliseos y en las hogueras, les predicaban y les hablaban con amor, y ellos no podían entender cómo en medio de la crisis ellos podían seguir bendiciendo y podían seguir siendo personas generosas y llenas de bondad, cuando habían personas que estaban aplicando una justicia que era incorrecta o actuando con maldad. Pero el creyente tiene un propósito mayor, y es reflejar la bondad y el amor de Dios en toda circunstancia. Cuando alguien te trata con un espíritu malvado, Dios nos manda a que actuemos de manera correcta. Dios nos manda a que actuemos de la manera opuesta, quise decir. Dios nos manda a que actuemos de la manera en que nosotros podamos reflejar quién es Jesús. Ah, pastor, pero yo tengo que velar por mis derechos. Ah, pastor, pero yo tengo que ser alguien que guarde y que proteja mi corazón. Tengo que guardar mi corazón porque es que me han ofendido tanto. Hermano, si tienes que guardar tu corazón, guarda tu corazón, pero tarde o temprano, si queremos reflejar a Cristo, tenemos que aprender a amar inclusive a aquellos que nos han hecho daño o aquellos que son contrarios a la fe. ¿Alguien dice amén? Oramos por él, bendecimos al que nos ha hecho daño, pagamos bien por mal. ¿Qué quiere decir eso también? Son acciones concretas. No es que voy a orar de lejos, o es que simplemente, no, hermano, es que vas a actuar. Quizá Dios te ponga en tu corazón a abrazarlo, quizá Dios te ponga en tu corazón a orar por él, quizá Dios te ponga en tu corazón, visita a aquel que habló de ti y haz las paces. Y la Biblia dice inclusive que Jesús enseña que si alguien tiene una ofensa contra ti, dejes tu ofrenda en el altar y vayas con él y te reconcilies. Dice que si te enteras que alguien tiene algo contigo, tú seas el que toma la iniciativa. Qué tremendo, ¿verdad? Acciones concretas. No simplemente, yo no le deseo mal. Hay gente que dice, yo no le deseo mal, simplemente le deseo que choque. O simplemente le deseo que tenga una mala experiencia, que sepa lo que yo siento. Hermano, Jesús es tan grande, Jesús es tan poderoso. Jesús nos enseña a actuar con el espíritu opuesto al que estamos recibiendo. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5, si lo puedes buscar conmigo en el Sermón del Monte. Dame 5 o 10 minutitos más y acabamos. Actúa con el espíritu opuesto. Ese es mi primer consejo. Actúa con el espíritu opuesto al que te están tratando. Si alguien viene con ánimos de conflicto, tú vas a hablar en paz. Si alguien viene con ánimos de provocar divisiones, tú vas a ser la persona más reconciliadora en el nombre de Jesús. Si alguien viene con ánimos de odio y de pelea, tú vas a buscar la paciencia y la tolerancia, y tú vas a buscar ser un pacificador. Mateo 5:38,
Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo justo. Pero Jesús nos estaba enseñando la regla mayor, que es la regla del amor, y es la regla de la gracia, es la regla de la misericordia. Actuar con justicia es de humanos. ¿Qué es actuar con justicia? Yo trato a la gente como ella me trata. Eso es actuar con justicia. La justicia humana, eso está bien. Pero Jesús nos manda a actuar aún mucho más allá, a actuar en amor, en un amor sobrenatural. Pero Jesús dice, versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Wow, que Dios le dé la otra mejilla. Pero eso es lo que no me gusta de la iglesia. Ve que piensan que tengo que ser un bobo. He escuchado estos comentarios. Piensa que me tengo que arrodillar. No, lo que Jesús está enseñando aquí es que tú actúes con el espíritu opuesto. Que tú no busques la venganza, deja que sea el Señor. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. O sea, dale la túnica, dale también la capa. No busques pelea. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Todo esto que Jesús está diciendo aquí, quizás para nosotros no nos haga sentido, pero eran cosas que los romanos les hacían a los judíos. Venían y se acercaban mientras estaban quizás tú y yo conversando, se acercaban aquí y decían, oye, quiero que tú me lleves esta carga por una milla. Como era el imperio, como tenían el poder, ellos podían obligarte. Y Jesús está diciendo, no simplemente se la lleves una milla. Si te piden una milla, llévasela 2. La primera milla se la haces en obediencia y la segunda milla se la haces por mí, para que él vea una muestra de amor, para que se avergüence de su conducta, porque esas son las ascuas de fuego que se mencionan en Romanos 12. Cuando uno actúa en amor, las otras personas son provocadas a reflexión, porque no lo entienden, porque tú estás reaccionando con el espíritu opuesto. Estamos aquí, hermano, ¿me están escuchando? Amén. Si tú reaccionas con el espíritu opuesto, hermano, las personas que están alrededor tuyo van a reflexionar en su conducta. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Escucha bien, una de las señales más grandes de que tú eres hijo de Dios, hermano, una de las señales más grandes de que tú eres hijo de papá, que está allá arriba y que has nacido de nuevo, es que tú eres alguien que reacciona con el espíritu contrario al que está recibiendo, un espíritu y un ánimo y un deseo de hacer la voluntad de Dios y no pagar mal por mal. Ese es mi primer consejo. Reacciona con el espíritu opuesto. Diga conmigo, Señor, yo quiero reaccionar con el espíritu opuesto, un espíritu que refleje lo que tú eres para mi vida. Quiero parecerme a ti. Ahora, el segundo consejo que podemos sacar de este texto es que pelea contra el mal que está en ti. Pelea contra el mal que está en ti también, con el bien que Dios ha puesto, con lo bueno que Dios ha puesto, con el poder de Dios que Dios ha puesto en tu vida. Pelea. ¿De dónde yo saco esto? Bueno, el versículo 21 dice, no permitas que te venza el mal. El versículo 21 de Romanos 12 dice, no permitas que te venza el mal. ¿Te está entendiendo, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Que adentro de ti hay una lucha también. Uno piensa que el problema siempre es aquellos que nos tratan mal. El problema siempre es aquellos que nos ofenden. El problema siempre es aquellos que nos persiguen. El problema es siempre aquellos que nos hacen daño.
Jesús dice, no, también recuérdate que tú en tu corazón tienes una lucha. No permitas que te venza el mal. No permitas que tus emociones te saquen lo peor de ti. No permitas que las experiencias del pasado te controlen. No permitas que las acciones de otros te controlen. La lucha que hay dentro de nosotros tenemos que reconocerlas. No permitas que te venza el mal. No permitas que el enemigo gane ventaja. ¿Cómo podemos hacer esto? Canalizando el enojo y la ira a un propósito más grande, más digno, más tremendo. Yo sé que a usted no le pasa esto, pero yo una vez estaba tan enojado que lavé los carros. ¿A usted le pasa eso? Que alguien cuando está enojado se ponen a limpiar. ¿Le pasa eso? ¿O solamente le pasan a los pastores? O que usted está tan enojado que coge la escoba y coge el mapa y pega a sacar todas esas energías que tiene acumuladas. Y usted comienza a hablar con usted mismo. Ay, pero es que yo no sé, pero es que mira es que yo le digo y no me hace caso. Y estos hijos míos que yo le digo que recojan el cuarto y usted comienza a recoger y comienza a hacer cosas. Hermano, usted lo que está haciendo ahí es bueno. Usted está canalizando. Usted está dirigiendo toda esa energía, todas esas pasiones que se levantan cuando usted se enoja. Y en vez de usted estar ejecutando justicia y venganza y maltratando e hiriendo y pagando mal por mal, usted está canalizando. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús le enseñó a todo el mundo cuando entró en el templo que estaban vendiendo. Jesús tumbó las mesas y comenzó a enseñar: esta casa es una casa de oración. Hay un propósito mayor, hay un propósito más grande. Todo el mundo admira a Martin Luther King, el de los derechos civiles, que fue asesinado. Pero nadie quiere ser como él, porque sería recibir persecución, pero actuar en paz. Usted puede, si usted tiene en su conciencia un conflicto con lo que el gobierno tiene, usted puede hacer desobediencia civil, hágala en paz. Quizás lo arresten, pero no le haga daño a nadie, porque la culpa no la tiene la gente. La culpa, si usted quiere cambios, canalice su enojo, canalice su ira y sea el cambio que usted quiere ver, pero usted no va a arreglar un problema creando un problema mayor, ofendiendo a la gente. Deja que sea Dios quien se encargue de las consecuencias. Mientras tanto, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, un llamado grande y poderoso, y es que dejemos a Dios que se encargue de dar las consecuencias, pero nosotros vamos a reconocer que hay un conflicto dentro de nosotros y no vamos a dejar que el mal venza dentro de nosotros, sino que lo bueno que Dios ha puesto en nuestras vidas va a dominar y va a gobernar, y su Espíritu Santo y su poder va a gobernar nuestros corazones. Hermano, dice 1 Timoteo 2:8: por tanto quiero que los hombres oren en todas partes. Estamos aquí, oramos juntos, adoramos juntos. Dice que oren en todas partes y levanten manos santas, que adores, dice, sin ira ni contienda. Nosotros no podemos venir a la presencia del Señor con enojos y con iras. Al contrario, si las tenemos, le pedimos perdón a Dios, que nos enseñe a restituir. Reconocemos nuestras luchas internas y presentamos una ofrenda sin enojos y sin iras descontroladas. Le dejamos al Señor. Hermano, no son los argumentos que convencen, que cambian la gente. Hay gente que se pasan argumentando todo el tiempo por las redes sociales y quejándose y todo esto y tratando de cambiar a los demás con indirectas y con cosas. Hermano, no es así que se cambia a las personas. Usted sabe cómo las personas reflexionan con su conducta: cuando usted actúa con el espíritu opuesto y usted demuestra amor y usted demuestra reconciliación y usted demuestra paz. Cuando usted lo que recibe quizás es odio, es maldad. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Alguien está recibiendo algo? En Puerto Rico hay una fundación de prevención de
de choques en las carreteras a causa de los borrachos, por una madre que perdió a su hijo. Por una madre que perdió a su hijo en un accidente de tránsito. Hay una fundación. Y esta madre, en vez de decir, yo quiero que esa persona borracha pague y muera, y quiero matar a toda su familia, y quiero que ella sienta lo que yo siento, la madre de ese muchacho que me llevó a mi hijo, ella decidió hacer una fundación y decidió hacer educación para tratar y promover legislación, y ha sido una de las personas más influyentes en ese tema de seguridad en las carreteras en Puerto Rico. Y ella ha logrado afectar la legislación para que se baje los porcientos de alcohol en las leyes, para que las carreteras estén más seguras. Uno puede decir, uno puede sacar un bien de lo malo que ha ocurrido, pero cuando nos vengamos y cuando nos enojamos y cuando perdemos los estribos, hermano, nada bueno va a salir de eso, porque nosotros no sabemos aplicar la justicia de la manera correcta. Si alguien te falló, si alguien te hizo daño, bendícelo, ora por él, actúa de manera incorrecta. Si tienes que tomar decisiones para guardar tu vida y protegerla, tú lo haces en el nombre de Jesús. Dios te va a guardar también, pero en el nombre del Señor no vamos a hacer como los demás, no vamos a hacer como el mundo hace. El mundo paga mal por mal, pero los creyentes pagamos bien por mal. ¿Alguien me está entendiendo? Y el consejo número 3, que es el más importante, y con esto termino. ¿Saben cuál es el consejo número 3? ¿Cuántos lo quieren escuchar? ¿Lo quieren escuchar ustedes? Que para hacer todo esto necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús para reflejarlo. Necesitas a Jesús. Necesitas que tu corazón cambie. Si hay conflictos en tu corazón, si hay conflictos en tu vida, necesitas que Jesús gobierne. No podemos pagar bien por mal si no tenemos a Jesús en el corazón. Él es su ejemplo, Él es nuestro ejemplo, Él es el carácter que queremos emular, Él es el que envió al Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones. Así que es el Señor quien tiene que gobernar nuestras vidas, y para hacer todo esto necesito a Jesús, y dejamos que Jesús sea quien ejecute el castigo de las conductas y las malas decisiones y la maldad que vemos. Pero no podemos dejar la ira del hombre. Usualmente crea más problemas, agranda los problemas. La ira del hombre es descontrolada, al igual que la lengua. La ira del hombre daña, destruye, pero la ira de Dios purifica. La ira de Dios sana. La ira de Dios cambia la maldad del corazón, porque las consecuencias son las correctas. Deja que sea el Señor. De Él es la venganza, de Él es pagar las consecuencias, no somos nosotros. Así que si alguien en algún momento se encuentra en una circunstancia donde está lidiando con una persona malvada, recuérdate, refleja quién es Jesús, actúa con el espíritu opuesto. Sí, reconoce que va a haber un conflicto interno en tu corazón de pagar mal por mal, pero tú vas a pagar bien por mal, y recuérdate que para eso sigues necesitando a Jesús como el primer día que naciste en esta tierra. Sigues necesitándolo hasta el día que Dios te llama a su presencia. Sigues necesitándolo para actuar como Él. O sea, yo estoy hablando a la gente que quiere realmente hacer un cambio en nuestra isla. Nuestra isla está cansada de la violencia, está cansada de la queja, está cansada de la ira y del enojo, está cansada de los cambios superficiales. Los verdaderos cambios del ser humano ocurren en el corazón del ser humano. Y solamente alguien puede alcanzar los deseos y los anhelos más profundos y los pensamientos de cada uno de nosotros. Esa persona se llama Jesucristo. Jesucristo es el que cambia. Jesucristo es el que transforma. Jesucristo es el que nos cambia nuestra visión de la vida y el que nos da la capacidad de bendecir. De bendecir al que nos maldice, y de hablar en paz al que quiere la guerra, y de extender oportunidades una y otra vez y actuar con misericordia. Eso lo hace nuestro Dios, no nosotros, porque si fuese por nosotros, muchos de nosotros no estuviésemos aquí. Pero
Dios es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Alguien dice amén? ¿Qué tal si haces tus manos ahí donde estás y oras conmigo? Señor Jesús, te reconozco. Reconozco tu vida. Reconozco tu corazón. Reconozco quién tú eres. Reconozco, Señor, que tú eres el dueño de mi vida. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques de manera especial. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Padre, que afectes nuestra manera de pensar, que renueve nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para entender que tenemos la capacidad y el poder para obedecerte en esta área, que no vamos a lidiar con las personas malvadas pagándole mal por mal. Reconocemos que las decisiones tienen consecuencias y que tú las aplicas, y que las leyes, como vamos a ver la semana que viene, tienen un propósito, y que tú has puesto los gobiernos para restringir la maldad en la tierra. Pero, Señor, que no seamos nosotros actuando de manera descontrolada. Ayúdanos a discernir con qué espíritu debemos responder. Ayúdanos a entender y identificar cuando el enemigo nos está tentando para que odiemos, nos está tentando para que busquemos una salida fácil a través del coraje, a través del enojo. Ayúdanos a discernir cuando estamos siendo tentados, Dios mío, para no perdonar, cuando estamos siendo tentados, Dios mío, para actuar, Dios mío, creando más conflictos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos tanto, Señor. Necesitamos que nos cambies, necesitamos que nos transformes. Cambia nuestra manera de pensar. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que aquí hay carácter que se está formando. Hay un cambio que está ocurriendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y es que esta semilla ha quedado sembrada en tu vida y va a germinar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Recuérdate, para hacer todo esto necesitas a Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien dice amén, hermano?